No podemos pensar que la situación que se vive en el plano de la comunicación aquí en Venezuela es lo normal y es lo común. También la gente suele mucho hoy en día perdonar el autoritarismo. Va a depender siempre el periodismo de nosotros los humanos. Los periodistas tenemos que ver cómo encajamos en este nuevo juego. Bienvenidos a un nuevo episodio de Polihistóricos. En esta ocasión estamos con el profesor universitario Reyes Teis, director de analítica.com, fundador de Crónica Info, especialista en comunicación política, periodista de gran reputación. Así que bueno, vamos a hablar un poco sobre la opinión pública, la relación entre el periodismo y la política. Y bueno, yo como comunicadores sociales, como estudiantes de comunicación social, vamos a mostrar también nuestros conocimientos. Así que bueno, profe, ¿cómo está usted? Y bueno, gracias por aceptar nuestra invitación en el podcast. Hola Santiago, José Gregorio, muchísimas gracias por la invitación y bueno, aquí estamos dispuestos a batear lo que se venga. Exactamente. Yo quiero hacer una primera pregunta, profe. Yo tengo una duda. Al momento en que Santiago me dijo que ibas a venir al podcast, yo quería preguntarte sobre la relación. Yo quiero ser periodista. Ok. O sea, somos comunicadores, yo quiero ser periodista. Específicamente de deportivo, pero siempre me ha gustado mucho también el área política. Y quería preguntar la relación entre el periodismo y la política en Venezuela también, en Venezuela sobre todo. Ok, bueno, fíjate. Es una relación muy estrecha y es una relación, digamos que complicada. Entre otras cosas porque al periodismo a veces o frecuentemente le toca encender las luces en asuntos que a los políticos no les interesa mucho. De hecho, el periodismo históricamente se le conoce como un poder paralelo a los poderes tradicionales, ¿no? Los poderes tradicionales son el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Entonces, el periodismo se le ha visto como un poder distinto por la capacidad que tiene para precisamente generar debate. A los políticos estar muy interesados en tener, digamos, una buena prensa, en tener la opinión pública a su favor, evidentemente, pues tratan que lo que salga en los medios de comunicación sea lo más favorable posible para ellos. Claro, y su reputación. Así es, pero en los medios de comunicación, la tarea del medio de comunicación no es precisamente darle buena prensa a los políticos, sino es tratar de buscar la verdad y colocar las distintas aristas de la información accesibles al público para que sea el público el que tome la decisión. En el caso venezolano, pues es muy complicado el ejercicio del periodismo en estos momentos por diversas circunstancias que podemos analizar, ¿no? Claro. Ahora, en general, ¿cuál ha sido esa...? O sea, sabemos que con las redes sociales, la opinión pública, en comparación a, ponte 2 siglos hacia atrás, ha cambiado muchísimo. ¿Cómo ha sido ese cambio tan drástico la opinión pública en torno a tantas opiniones y a tantos medios informando a la vez? Sí, fíjate, Moisés Naín, un autor venezolano, un intelectual venezolano, escribió hace unos cuantos años un libro que hablaba del fin del poder. Y en el fin del poder, él señalaba que evidentemente habían todas unas estructuras que en cierto momento fueron muy poderosas y que han dejado de tener ese poder que en algún momento tenían. Y entre esos están los medios de comunicación. Los medios de comunicación, entre otras cosas por las nuevas tecnologías, ya no tienen el mismo poder que solían tener, no hablemos de 2 siglos, sino hablemos incluso de hace 20 o 30 años. Teníamos antes medios de comunicación todos muy poderosos, teníamos periódicos que tenían, que ocupaban un edificio completo, podían ocupar, por ejemplo, aquí teníamos el caso del Universal, el Nacional, Últimas Noticias, que eran medios de comunicación que marcaban la agenda de la opinión pública. Existían unos canales de televisión muy fuertes también que marcaban también la agenda, muy pocos medios de comunicación porque en esa época no había la diversidad y el amplio espectro que hay hoy en día en el campo de la televisión, que además cada vez la gente ve menos televisión. Y bueno, de igual manera la radio siempre ha tenido un impacto muy importante. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, la gente ha dejado de ver televisión, los medios impresos
han tenido que pasar a medios de comunicación digitales y en ese cambio tecnológico mucha gente ha dejado de ver incluso noticias por esa situación tecnológica y se están enterando más que todo por lo que ocurre o por lo que sale en las redes sociales. Muy posiblemente ustedes son consumidores de información, de noticias y que usan principalmente las redes sociales como la vía para enterarse de lo que ocurre. Entonces, evidentemente, el que podamos conocer los acontecimientos a través de las redes sociales cambian de una manera importante la forma como se construye la opinión pública, porque además las redes sociales tienen unos algoritmos muy específicos. Y entonces, muy frecuentemente consumimos lo que las redes nos muestran y no realmente en las cosas que nosotros podríamos estar interesados. Entonces, los medios de comunicación se mudan, por esto que estás diciendo, profe, los medios de comunicación se tendrían que mudar por completo a las redes sociales, ya que son, como tú dices, lo que sostiene sobre todo la opinión pública moderna. Sí, bueno, los medios de comunicación no pueden desechar el elemento tecnológico, tienen que hacer los cambios necesarios. De hecho, bueno, los grandes periódicos a nivel mundial han pasado también a tener sus propios portales de noticias, sus propios portales electrónicos, pero es que incluso el portal electrónico ya pareciera que estar perdiendo su poder, su impacto, y la gente se está enterando de las cosas que salen en las redes, de las informaciones de los medios de comunicación, pero a través de las redes sociales. Entonces, hay que estar, los medios de comunicación tienen obligatoriamente que estar en las redes sociales, a pesar que las redes sociales pueden ser, de alguna manera, una competencia para los medios por todo este tema publicitario. Porque es que además, cuando hay un anunciante que quiere presentar sus productos, es mucho más barato presentarlo en las redes sociales que en un portal informativo, que en un portal de noticias. Entonces, a veces, los medios de comunicación y las redes sociales pueden competir por esa torta publicitaria que es muy pequeña. Que cada vez es más famoso los influencers que pueden crear su propio medio, Sí. Pueden crear su propio medio y hablan a través de él. Sí. Entonces es una competencia directa. Sí, pero fíjate en el tema de los influencers, que es un tema muy interesante, porque los influencers no son periodistas, digamos que muchas veces opinan sobre temas que no manejan, pero como están, digamos, arropados por ese manto de la popularidad, tienen alguna confiabilidad que le da la validación por parte de la audiencia. Entonces, a veces opinan de temas que realmente no manejan, ¿no? Y los que lo siguen afectan mucho a la opinión pública. Por supuesto. Claro. Hay una práctica que se ve cotidianamente, sobre todo en la sociedad venezolana, lo he visto con preocupación, que es que en las ruedas de prensa, sobre todo cuando son para lanzamientos de productos, ya casi no están invitando a periodistas, sino están invitando a influencers. Sí. Porque el objetivo de las marcas al invitarle al influencer es mayor visibilidad. Y la mayor visibilidad te lo da un influencer que pueden tener, no sé, 30,000 o 40,000 seguidores, que tiene mucho engagement, que le da unas características, mientras el periodista va a tratar de buscar elementos positivos, elementos negativos del producto, a veces hace preguntas incómodas, eso evidentemente no les gusta a las marcas. Claro. Y aparte se genera como mucha información errónea además. O sea, mira, bueno, además de la inteligencia artificial, con los bots que están cada día en las redes sociales generando desinformación, también está, digamos, argumento de algunos inexpertos que pueden ser influencers. Eso también como que genera toda una... o sea, como que el algoritmo se alimente de eso y además que la opinión pública esté incluso manipulada o en algunos casos como en contravía de lo que se habla en las redes sociales, ¿no? Sí, el tema de la verdad en las redes sociales también es un gran dolor de cabeza, porque digamos que hay demasiada información en las redes sociales, pero hay demasiada información, una que es verdad, otra que son mentiras, hay otra que son medias verdades, y se le pone a la audiencia un trabajo para el cual muy frecuentemente no está preparada. No todo el mundo tiene la capacidad de discernir entre la verdad y la mentira o la media verdad. Tiene la audiencia que comportarse como una especie de mineros. Ustedes han visto estos mineros que tienen como una especie de ollas donde filtran la arena para tratar de separar el agua de la arena del oro. Sí. Es más o menos la posición que debe tener la audiencia en estos momentos, tratar de ver qué es arena y qué es oro, es decir, tratar de ver qué es verdad y qué es mentira, y no siempre está la audiencia preparada para eso. Entonces vemos
mucha gente, sobre todo la gente que no está muy alfabetizada con este tema digital, a veces ocurre frecuentemente con los adultos mayores. Que se creen rápido la información. Cualquier Claro. información que sale en Las las cadenas de redes WhatsApp sociales. Sí, famosas, claro. totalmente, totalmente. Así es. Entonces, bueno, Es el peligro que hay. es el peligro que hay y forma parte de los retos de la difusión de información en este mundo tan vertiginoso, que ahora además tenemos el tema de la inteligencia artificial que lo hace, le agrega una complicación mucho mayor. Claro. Y una pregunta, hablando de peligros, por lo menos cualquier gobierno de cualquier país, el primer miedo de cualquier gobierno es los medios de comunicación, la opinión pública que se genera. ¿Cómo un medio de comunicación lucha contra, bueno, puede ser hasta una casi censura, ¿no? Porque siempre el gobierno trata de manejar o trata de influenciar los medios de comunicación para que justamente la sociedad no hable tanto de los problemas generados al gobierno, porque justamente los medios de comunicación tratan de solucionar las necesidades de la población. Entonces, ¿cómo se puede, digamos, surfear los medios de comunicación bajo esta presión del gobierno? Sí, bueno, como te decía, hay unos intereses antagónicos entre prensa y los gobiernos, ¿no? Digamos, es una relación complicada de forma natural. Por naturaleza es una relación complicada. Pero tiene mucho que ver con el respeto de los valores democráticos. Es decir, generalmente en las sociedades democráticas hay una constitución, hay unas leyes. En el caso venezolano, nuestra constitución está muy bien establecida en lo que es el respeto a la libertad de expresión, a la libertad de información, a la prohibición de la censura previa. ¿Qué es lo que ocurre? No es falta de leyes porque la Constitución lo establece. Es la aplicación que los gobiernos le han venido dando a esas leyes o la inobservancia muchas veces a las leyes, porque todos los gobiernos, por muy autoritarios que sean, quieren ser denominados democráticos. Claro. O sea, no es satisfactorio para un gobierno ser llamado dictatorial, totalitario o autoritario. Esto significa que muchas veces hay leyes que son democráticas, pero aplicaciones no democráticas. En el caso venezolano, como te decía, nuestra Constitución marca la pauta sobre el tema de libertad de expresión, libertad de información, pero luego se han venido agregando una serie de leyes que son abiertamente inconstitucionales. Es decir, van en contra de ese espíritu de la Carta Magna y del Constituyente de 1999. Y ese tipo de leyes han creado unos delitos como la instigación al odio, por ejemplo. Y la instigación al odio es un delito creado fundamentalmente pensando en el periodismo, para tratar de acallar a la sociedad, para tratar de que los funcionarios públicos tengan un manto de invulnerabilidad, de que no se les pueda cuestionar, porque si se les cuestiona, entonces puede ser interpretado como instigación al odio y entonces los periodistas tendrán que enfrentarse a la posibilidad de ser presos a una larga condena, y eso es un grave riesgo para la situación en Venezuela. Claro. Y bueno, otra pregunta que le quería hacer es que usted ha nombrado mucho en las clases un concepto que me llama mucho la atención, que es la sociedad de la intolerancia. Sí. Porque, claro, al haber ahorita tantos medios de comunicación, tantos líderes de opinión, uno piensa que estamos en una democracia, o sea, en general, pues yo digo de forma global, que los medios de comunicación y las redes sociales proporcionan ya este pluralismo. Y bueno, y yo creo que más bien está sucediendo todo lo contrario, porque hay tantas opiniones que la gente como que más bien se generan grupos, pequeños grupos, y unos grupos se atacan contra otros grupos. Entonces, si tú quieres decir algo, tienes miedo de expresarte porque otro grupo te ataca. Entonces, ¿cómo se puede luchar contra esa sociedad de la intolerancia, ¿no? Donde ya nadie se tolera prácticamente? Sí, la sociedad de intolerancia es un concepto propuesto por un profesor español, apellido Villaspín. Y este profesor lo que indica en su propuesta teórica es que efectivamente en el entorno de las redes sociales estamos viendo un clima en el cual no se aceptan las opiniones adversarias. Es decir, estamos en contraposición de una opinión que se presenta, pues entonces le caemos encima a la persona, la insultamos. Esto es lo que tiene que ver con la cultura de la cancelación también.
Entonces, efectivamente, eso tiene unas implicaciones para los silencios también, para los silencios porque efectivamente se establecen una especie de comportamiento tribal en donde hay unos grupos que se atacan permanentemente por contraposición de ideas. Y esto hace que, evidentemente, implica que el debate natural no se produzca con naturalidad. Porque a veces, por ejemplo, X, o que lo que era Twitter, pues puede ser visto como una especie de gallera donde todo el mundo se está cayendo a tuitazos, por decir algo. Twitter tiene una opción de debate, y eso es todo menos debate, que es una opción donde puedes hablar con las personas para debatir, y usualmente no se usa correctamente. Yo quería hacer la pregunta de, ¿no crees cómo va el futuro de esto, de esta cultura de cancelación, de que no se, la intolerancia, de que no se soportan, de que no se aguantan las opiniones ajenas y cada vez hay menos espacio al debate? ¿Cuál es el futuro de esto? Mira, cuando se cercena el debate, bien sea porque las redes sociales así lo permiten, a través de sus algoritmos y de toda esta cultura que se ha ido creando en torno a ellas, o cuando desde un gobierno aprueba leyes para que no se produzca el debate, evidentemente la opinión pública sufre. Y a la opinión pública sufrir, porque no se permiten la libre expresión de las ideas, evidentemente que sufren también los sistemas democráticos. Esa capacidad de expresión que deberían tener los ciudadanos, pues es de alguna forma limitada y no permite entonces que los ciudadanos puedan servir o expresarse libremente sobre cualquier tema, sobre cualquier asunto. Entonces la tendencia es preocupante y fíjate que por eso es una de las razones por la aparición de los populismos en el mundo. Tenemos esta tendencia a la aparición de gobiernos de tipo populista y la mejor expresión de esto la tenemos en los Estados Unidos, en el gobierno de Donald Trump, que es un personaje que maneja muy bien los medios de comunicación, a pesar que es un empresario de larga trayectoria, pero un empresario de dudosa reputación. Ha estado mezclado con temas de evasión de impuestos. Su comportamiento personal deja mucho que decir, pero maneja muy bien los medios de comunicación. Él salió de un reality show, o mejor dicho, se popularizó aún más con un reality show, y ha visto en los medios de comunicación, o digamos que ha sabido hablar y ponerse a tono con las nuevas tecnologías para ser muy eficiente en la difusión de su mensaje político. Eso ha hecho que ha tenido un gran éxito a pesar de sus características personales. Y fíjese en la situación tan complicada que vive en estos momentos los Estados Unidos, donde efectivamente hay mucha intolerancia en los Estados Unidos. Y esto no se veía antes en Estados Unidos. Yo digo que desde la llegada de Trump aumentó mucho la división, aumentó mucho la intolerancia. Aumentó mucho, yo diría, porque antes los republicanos y los demócratas, a pesar de que eran dos partidos diferentes, tenían más respeto hacia los otros. Ahora siento que Trump más bien lo que está haciendo es está haciendo más una división entre los propios estadounidenses, y esto también se comenta en la población. Entonces yo digo que este es uno de los ejemplos, ¿no? de cómo más bien no estás dando espacio al debate, sino más bien estás dando la opinión más fuerte, porque yo soy el más fuerte e impongo esa. Sí, entonces, así es. Entonces se polariza la sociedad. Se polariza, entre buenos y malos. Es decir, para los demócratas los republicanos son los malos, para los republicanos los demócratas son los malos, pero son estadounidenses los dos, ¿no? Entonces se convierte el debate político en un debate, lo que se llama un juego suma cero, en el cual todo lo que gana uno lo pierde el otro. No hay posiciones intermedias y ahí sale afectada la sociedad completa. Y otro tema es que ha perdido valor la verdad. Vemos un presidente de los Estados Unidos que inclusive desde su punto de vista propagandístico siempre se ha vendido a los Estados Unidos como el adalid de la justicia, con todo aquello del águila. Incluso Hollywood han lanzado cualquier cantidad de películas haciendo ver los Estados Unidos como ese adalid de la lucha por los mejores intereses de la humanidad. Y de repente, de la noche a la mañana, pues tenemos frente a la Casa Blanca
un hombre que miente abiertamente y no le importa mentir, y se demuestran las mentiras, lo que evidencia, evidentemente, lo que evidencia claramente que la verdad ha perdido peso como un tema reputacional. Ya al político no le importa tanto mentir o no. Pone el ganar sobre la verdad. Sí, así es, los intereses sobre la verdad. Ya Nicolás Maquiavelo lo había advertido. Nicolás Maquiavelo escribió una obra muy importante que es El Príncipe, donde él emitía una serie de consejos al príncipe sobre cómo había que actuar para preservar el poder. Y Maquiavelo en esos consejos indicaba que, bueno, si era necesario actuar de cualquier manera para preservar el poder, pues había que actuar de cualquier manera, porque uno de los principales, digamos que la principal preocupación que debe tener un príncipe era seguir siendo el príncipe, ¿no? Claro. Sí. Bueno, hay otra cosa que es que como que también la gente suele mucho hoy en día perdonar el autoritarismo, por lo menos el caso de Bukele. Oye, Bukele es un caso que ahorita yo trato de siempre analizarlo porque, bueno, es el presidente de El Salvador que ya lleva mucho tiempo, bueno, ya fue a su segundo mandato y se ha saltado la Constitución varias veces. Han ocurrido casos como, bueno, evidentemente a él se le atribuye que él pudo, digamos, salir de la inseguridad de que vivía El Salvador, pero sí ha hecho cosas como amenazar al Congreso. Ahorita se está acusando a él de hacer una especie de trata de presos políticos con la cárcel que está en El Salvador. Sin embargo, uno pensaría que la gente lo juzga, lo critica, todo lo contrario. O sea, uno ve las redes sociales y pareciera que la gente de otros países dice, ojalá un presidente como Bukele. Es irónico, pero en tiempos modernos la democracia es tan valiente, ¿tú sabes? La gente empieza a desconfiar más de la democracia, ¿tú sabes? Sí, lo que pasa es que, Irónico. a ver, la sociedad democrática es un sistema muy imperfecto y digamos que no te va a presentar la solución a todos los males y mucho menos en un corto plazo, ¿no? Pero te da la capacidad de que cuando alguien se equivoca, inmediatamente la democracia activa sus resortes. Si alguien se equivoca, pues cuando se acabe su periodo puede ser sustituido, puede ser cambiado. Además, la democracia permite que haya una oposición que funcione como una especie de contrapeso y plantea unos poderes para que el presidente, en este caso, no sea todopoderoso, sino unos poderes como el judicial o el legislativo, de tal manera que el imperio de la ley sea el que realmente maneje todas las distintas diferencias que pueden existir en un sistema político. ¿Qué es lo que ocurre en estos casos? Y es lamentable. Bueno, la democracia está perdiendo popularidad, está dejando de ser. ¿Por qué? Porque muchas veces los sistemas políticos no han dado respuesta oportuna a algunos graves problemas sociales o graves problemas económicos, y la gente, en vez de buscar vías democráticas, dice, bueno, vamos a buscar, con la democracia no se ha podido solucionar, vamos a ver si por la vía no democrática se puede. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el caso de El Salvador? Bueno, venían por muchos años con un grave problema con el tema de la inseguridad. Y Bukele ha sabido poner en cintura toda esta situación utilizando unas medidas muy autoritarias en franca violación de derechos humanos, donde va preso no solamente el inocente, sino no solamente el culpable, sino el que parezca culpable, donde tener un tatuaje ya de alguna forma te culpabiliza. Entonces es muy difícil, pero fíjate que la población está muy contenta, muy satisfecha con la forma como lo está haciendo Bukele, porque ha sido el primero que ha logrado mantener en cintura a la delincuencia en ese país. Y por ejemplo, el periodismo ahí en El Salvador, ¿cuál diría usted que sería uno de los principales retos que se enfrentaría ante Bukele? Que no es muy difícil decirle dictador, no creo que entra en ese nombre de dictador, pero sí es un presidente particular y ya vemos que es autoritario y cuando tiene que poner la mano dura la pone. ¿En dónde entra el periodismo ahí en ese caso? Bueno, el periodismo intenta hacer su trabajo. En El Salvador han tenido una larga lucha para el ejercicio del periodismo, tienen una larga trayectoria para el ejercicio del periodismo en un entorno complicado.
Durante muchos años hubo una confrontación allí entre la guerrilla y los grupos de derecha, pasando por dictaduras militares, gobiernos democráticos en el cual hubo presidentes que fueron presos por temas de corrupción. Y bueno, ellos han tenido que soportar toda esta andanada durante mucho tiempo. Y ahora tiene un presidente que llegó por la vía popular, pero que francamente es antidemocrático. Tratan de mantenerse en pie, como trata de hacerlo generalmente la prensa en estos entornos, en una situación muy complicada y tratando de hacer el mejor trabajo que pueda, aún con los riesgos que esto puede significar. ¿Por qué cree usted que el periodismo ha sido llamado como el cuarto poder? ¿Por qué cree usted eso? Que en la época de la Revolución Francesa, en la cual cómo se sentaban en el Parlamento las personas, ¿no? Como los parlamentarios, ¿no? Entonces, de un lado se sentaban un grupo que tenía que ver con los elementos religiosos. Del otro lado se sentaban otros elementos que tenían una tendencia política. Eran tres grupos que se sentaban y había un grupo que se sentaba que era la prensa. Entonces uno de los parlamentarios decía, bueno, es que aquí tenemos el cuarto poder, que es la prensa. Luego se hizo una comparación con los otros poderes que existían. Entonces, en la democracia occidental hay fundamentalmente tres poderes: el poder legislativo y el poder judicial. Entonces, se ha señalado que la prensa es el cuarto poder, en el sentido que todos estos poderes deberían tener un grado de autonomía y hacer que ocurra una especie de balanza donde todos se equilibren y uno vigile al otro. Así, el poder ejecutivo, es decir, el presidente de la República, en este caso, no debería ser todopoderoso porque está vigilado por el Congreso de la República y está vigilado por el Poder Judicial, pero también está vigilado por la prensa, que la prensa tiene un papel muy importante al difundir información, para que la gente tome decisiones, entre otras decisiones de tipo político. Por eso el papel de la prensa es tan importante y es denominado el cuarto poder. ¿Qué implica ser periodista hoy en día? O sea, ¿cuáles son los riesgos que se ve? Bueno, incluso ¿cuánto gana un periodista? Porque eso es una pregunta que muchas personas nos hacemos, incluso nosotros como estudiantes. ¿Cómo es ser periodista hoy en día? Sí, a ver, lo que pasa es que depende del país de donde hablemos, ¿no? Es como decir cómo es ser profesor universitario. Claro. Bueno, no es lo mismo ser profesor universitario en los Estados Unidos que ser profesor universitario aquí en Venezuela, ¿no? Es muy complicado. Realmente en Venezuela casi todas las profesiones están muy mal pagadas, muy mal, pero forma parte de la crisis económica y política que el país vive. Fíjate algo, en el caso de Venezuela, ser un periodista tiene graves riesgos por algunos de los elementos que te comentaba, por la existencia de leyes, por todo un clima de opinión, por todo un clima de inseguridad que hace que puedas tener unas graves consecuencias las cosas que tú difundes o que escribes. Pero además de eso, la verdad es que no es bien remunerado. Es decir, las personas que pueden ser bien remuneradas son periodistas que tú lo ves usualmente en unos nichos, por ejemplo, en la radio, que tienen además una gran cantidad de programas con muchos anunciantes que sirven de influencer para determinadas marcas, y eso hace que se redondeen un ingreso interesante. El resto de los mortales vivimos apretaditos, como se dice, ¿no? Vivimos apretaditos. Claro. Y bueno, es lo que pasa también con los profesores. Pero en el resto del mundo no es así. En el resto del mundo, un periodista en los Estados Unidos puede vivir de forma tranquila, sin grandes aspavientos, puede ejercer su trabajo sin mucho riesgo y tiene un ingreso importante también.
Bueno, no sé si tú quieres hacer... Sí, yo quería preguntar sobre las redes sociales que estábamos hablando más temprano, sobre que a mí me impresiona la verdad la evolución del periodismo, cómo se ha tenido que trasladar de los medios tradicionales a las redes sociales. Últimamente no, prácticamente desde que el periodismo pasó a las redes sociales, ha habido muchas páginas que han querido informar, pero más bien lo que han hecho es desinformar. Y esto también, esto tiene un conflicto constante con las páginas que de verdad sí quieren informar. Entonces, ¿qué dirías tú, profe? ¿Cuál es el mayor reto como una página que tú que eres director de analítica.com ¿cuál es el mayor reto al enfrentar estas páginas que tienen que desinforman y que usualmente también tienen muchos seguidores y tienen muchos likes y muchas visitas? Sí, lo que ocurre es que al entender cómo funcionan los medios de comunicación y cómo funcionan los algoritmos de las redes sociales, pues uno entiende por qué algunos portales informativos actúan como actúan. Fíjate, por ejemplo, hace un rato estaba leyendo yo un informe de un estudio sobre cómo la sección de noticias de Facebook impactaba en una forma tal a los clics que se hacían a los portales informativos y cómo los medios de comunicación han ido paulatinamente adaptándose a la forma como Facebook presenta sus informaciones. Eso es como colocar más o menos, como colocar los caballos detrás de las carretas, ¿no? Es decir, no es Facebook adaptándose al buen periodismo, sino son los portales informativos de noticias adaptándose a la forma como Facebook quiere presentar sus contenidos para generar mayor información. Es un tema importante y es retador, porque entonces esto lo que significa es que a veces el ejercicio del buen periodismo no es suficiente para ser popular. Tener un buen trabajo de información no necesariamente significa tener muchos clics, porque las redes sociales no te valoran la calidad del producto, sino te generan es la popularidad o la interacción que puedes tener sobre ese producto. Pero digamos, el periodismo y los medios de comunicación tienen que seguir enfocados en su gran tarea, que es informar y hacerlos con calidad, de la mejor manera posible. No podemos pensar quienes se están formando en tareas periodísticas o aquí en Venezuela, que la situación que se vive en el plano de la comunicación aquí en Venezuela es lo normal y es lo común. Y eso es importante tomarlo en cuenta. Es decir, el funcionamiento de los medios de comunicación, que es muy precario en Venezuela, no necesariamente ocurre así en otros países. Aunque es el mismo reto, porque las redes sociales significan un reto permanente para los medios de comunicación de todo el mundo, pero la situación aquí en Venezuela es mucho más crítica. Entonces, hay que seguir adelante, hay que seguir formándose, hay que estar pendiente de las nuevas tecnologías, hay que estar muy pendiente de la inteligencia artificial, que es el reto que tenemos que formarnos en este momento. No podemos esperar más tiempo, porque nos aporta una gran cantidad de conocimientos, nos ahorra trabajo, y no hacerlo significa... Es como estar en una bicicleta donde no estás siguiendo el ritmo de la bicicleta y haces que peles el pedal, como se dice. ¿Ok? Tienes que mantener el mismo ritmo que te lleva la dinámica de la tecnología. Y eso hay que hacerlo en este momento, y no todos los medios. Si tú haces un censo o le preguntas a los distintos representantes de medios de comunicación cómo están utilizando la inteligencia artificial en sus dinámicas noticiosas, te vas a encontrar una sorpresa que la gran mayoría no usan inteligencia artificial para eso. Quizás algunos para la generación de algunos posts en redes sociales, pero más allá de eso no hay un uso adecuado de esa herramienta, porque hay mucho desconocimiento. Toca aprender sobre la marcha en este momento. Y por ejemplo, bueno, ahorita que ya lo menciona, hay un caso que yo he visto a Armando.info, que cuando hacen sus artículos y sus reportajes, ellos siempre dicen como al final, esto no fue escrito por una inteligencia artificial, como que de una vez avisando, esto no está hecho por la inteligencia artificial, esto está hecho por tal persona. Entonces me causa gracia cómo es que incluso tienes que hoy en día decir
que esto fue hecho por una persona de verdad y no fue hecho por una... Pero es que no hay que depender de la inteligencia artificial, pero sí usarla como una herramienta. Correcto. Y siento que eso es lo importante, ¿no, profe? Así es, eso es lo importante. Pero fíjate, es muy llamativo eso, porque ¿qué es lo que pasa? Lo que ocurre es que probablemente en el año 2026, 2027, la gran mayoría de la información que se publique va a tener algún tipo de intervención de la inteligencia artificial. Y entonces los periodistas tenemos que ver cómo encajamos en este nuevo juego. Claro. ¿No? Ese es el gran debate y el gran reto. ¿Cómo encajamos en este nuevo juego? ¿Cómo hacemos para que nuestra gran experiencia que tenemos sirva para, utilizando las nuevas herramientas, presentar un producto de calidad? Porque de paso, la inteligencia artificial tiene, por ejemplo, unos sesgos importantes. La inteligencia artificial es alimentada por seres humanos, todavía no se retroalimenta, sino somos los humanos los que la alimentamos permanentemente a través de la generación de nuevos conocimientos. Hay que hacer investigaciones científicas y son los humanos los que hacen las investigaciones científicas también en el plano de la comunicación, en el plano de las ciencias sociales. Entonces, bueno, hay una gran tarea que tenemos que hacer los humanos para trabajar con la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial, por lo menos estamos bien lejos que sea autogobernada, ¿no? Claro. O que nos gobierne la inteligencia artificial. Entonces, ¿no cree que por ejemplo, el periodismo, el periodista, la profesión de periodista sea reemplazada algún día por la inteligencia artificial? ¿Cree que de verdad va a depender siempre el periodismo de nosotros los humanos? Yo creo que el periodismo, a ver, es que lo que te hace es digamos que, facilitar el tema. Es como, a ver, supongamos la aplicación de la inteligencia artificial para un abogado. Un abogado antes tenía que si quería consultar una jurisprudencia sobre un caso, tenía que acudir directamente al expediente, si eso no estaba digitalizado. Luego, cuando se empiezan a digitalizar los casos, pues lo tenías a través de Internet. Pero significa hacer una larga búsqueda. Además, cuando tienes un caso, un expediente que puede tener 4.000 o 5.000 folios, es muy difícil hacer la búsqueda de lo que realmente te interesa. Pero resulta que con la inteligencia artificial tú agarras, descargas el archivo de 4.000, 5.000 folios y le haces una pregunta a la inteligencia artificial y dice: dame un resumen de lo más importante de este caso, o dime en estos 5.000 folios qué es lo más importante sobre tal o cual tema, y en segundos te lo coloca. Imagínate lo que significa para el ejercicio, la facilidad que tienen los abogados con esto, y el que no esté montado en esta ola, pues sencillamente se va a quedar revisando sus 5.000 folios. De la misma forma es el periodismo. Es una herramienta fundamental para el periodismo de investigación, por ejemplo, porque en vez de pasar horas haciendo búsqueda a través de los buscadores como Google, pues inteligencia artificial te trae lo más importante y lo mejor de todo lo que se haya publicado en el entorno digital, y eso es fenomenal. ¿Okay? Es una gran oportunidad que tenemos. Te da rapidez. Claro. Sobre todo siendo periodista necesitas rapidez. Totalmente. Y además te aporta ideas. Porque de repente en tu análisis tú puedes tener algunas hipótesis sobre cómo ocurrieron algunas cosas. O hipótesis sobre desde el punto de vista de la comunicación. ¿Cómo crees tú que se comporta el hecho comunicacional hoy en día, por ejemplo, que es uno de los temas que a mí me interesa? Pero cuando le preguntas a inteligencia artificial, haces algunas preguntas con un prompt bien definido, te vas a encontrar con una respuesta que posiblemente no estaba en tu radar, y te da entonces una línea de investigación nueva para ahondar en ese trabajo, y entonces comienza un nuevo proceso creativo. Entonces, bueno, las oportunidades son innumerables, inmensas. Y el periodismo, entonces, podemos afirmar que el periodismo forma la opinión pública, ¿no? Podemos decir eso. Sí, el periodismo es uno de los elementos fundamentales para la formación de la opinión pública. Cuando hablamos de opinión pública, hablamos de un grupo humano que debate sobre algún tema, que está interesado en un tema, comparte información, que puede llegar a consenso o a disenso sobre ese determinados temas. Siempre el pluralismo es importante y la tolerancia para escuchar las opiniones, y los medios de comunicación juegan un papel importante, el periodismo juega un papel importante,
porque sirve como un insumo para que la gente pueda tener información, para que pueda debatir, pero además sirve como un mecanismo para generar su propia información. Genera su propia información a la hora que los periodistas o los medios de comunicación hacen trabajos de investigación. Es decir, en este caso no le estás colocando el micrófono a alguien para que presente su opinión, sino cuando el periodista hace un trabajo de investigación, pues ya está presentando el tema ante la audiencia y entonces la gente comienza a debatir Claro. sobre este tema. Entonces, la opinión pública la formamos todos los que nos interesamos en ese tema. La opinión pública la forman los políticos, la opinión pública la forman los empresarios, la opinión pública la forman fundamentalmente las élites. En este espectro, las élites de los medios de comunicación y los periodistas son muy importantes. Pero también hay casos en los cuales la opinión pública es formada por gente normal, sencilla, que a través de una cuenta en una red social logra viralizar un contenido a través de una denuncia pública y hace también que se genere debate sobre ese tema. Incluso, ahorita que mencionas la élite, élite de periodistas, por ejemplo, Jaime Bailey es uno de los periodistas que es élite, pero ha desinformado últimamente en sus medios. Entonces, una de las pruebas de que hay que tener cuidado incluso con la propia élite de periodistas que hay, que tienen mucho respeto y por algo tienen un cierto respeto, pero siento que hay que tener un cuidado también con esta... Con todo, pues porque también entra en Sí. todo, pero la élite también. Sí, lo que ha ocurrido es que este tema del sensacionalismo y el amarillismo, Sí. que no es por cierto, que no es algo nuevo y ni nació con las No. redes sociales. Ha habido siempre medios de comunicación sensacionalistas y amarillistas. El término amarillismo viene porque el color del papel que era amarillo donde se generaba este tipo de informaciones, de ahí es donde viene el término amarillismo. Entonces digamos que tiene una larga trayectoria la existencia de periodistas de este tipo, ¿no? Siempre los medios, o digamos que siempre las audiencias tienen que luchar con este tipo de periodismo. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, evidentemente cuando un periodista es sensacionalista, cuando un periodista incurre en amarillismo, cuando se pone en duda que las cosas que dice si son verdad o son mentira, pues se ve afectada su confiabilidad. Y realmente digamos que el gran capital con que contamos los periodistas y que es la base de nuestro trabajo es nuestro nombre y nuestra reputación. Basta que nuestro nombre y nuestra reputación esté arruinada, pues no vamos a conseguir trabajo en ningún lado porque nadie cree en nosotros. ¿Okay? Entonces esto hay que preservarlo por sobre todas las cosas, ¿no? Trabajos de calidad, nuestro compromiso con la verdad, nuestro compromiso con la audiencia. A muchos periodistas sensacionalistas les va muy bien económicamente en diversas partes del mundo y hay medios de comunicación de corte sensacionalista. Por ejemplo, Fox News en los Estados Unidos es un medio de comunicación claramente sensacionalista, con unos titulares rimbombantes que te llaman la atención sobre un asunto, muy alarmistas, muy conservadores y ellos pues tienen una audiencia interesante y un público que paga por esos contenidos. Pero también pierden público también. Justamente los que no son conservadores pierden el público de Fox Sí. Sports, y los de CNN dicen que son más bien inclinados hacia los demócratas. Totalmente. Lo que pasa es que hay audiencias para todos. Claro. Mira, lo importante en este caso es que haya una diversidad de medios de tal forma que la audiencia pueda seleccionar Tenga la qué opción. medio quiere escoger. Claro. Ahora, si nada más tienes un solo medio y ese medio de comunicación es sensacionalista, pues estás condenado a la desinformación. Y eso es crítico. ¿Qué es lo que ocurre, como por ejemplo en el caso venezolano? Cada vez son menos los medios de comunicación. Hay una tendencia bien expuesta por un ministro de Información del gobierno de Chávez hacia la hegemonía comunicacional, a que sean los medios de comunicación del gobierno la información que la gente consuma.
Y eso y además de eso, pues tratar de limitar que los medios de comunicación independientes no se expresen. Eso es un problema. Pero si hubiese muchos medios de comunicación donde unos de tendencia oficialistas y otros no oficialistas que pudieran ejercer en forma abierta su trabajo, pues la gente consumiría los medios que más les pareciera y eso no sería ningún problema. Existiría el pluralismo. Claro, fíjate por ejemplo lo que ocurre en Gaza, en el conflicto armado en Gaza. Muchos medios de comunicación están comprando la narrativa pro-occidental y la narrativa pro-occidental muchas veces tiene que ver con con el interés, con los intereses de Estados Unidos y en este caso con los intereses israelíes. ¿Ok? Y por lo tanto se minimizan lo que tiene que ver con la grave tragedia humanitaria que está viviendo el pueblo de Gaza. Entonces vemos, cuando vemos la grilla de los medios de comunicación, muy probablemente los medios de comunicación pro-occidentales se enfocan en alguna declaración de Netanyahu sobre el tema de Gaza o algunos elementos de macropolítica sobre este asunto, pero no colocan el acento en la tragedia humanitaria. Por ejemplo, hay un tema con la llegada de la ayuda humanitaria y hay una grave crisis de hambre en estos momentos en Gaza. Cuando minimizamos una parte de la población, pues de alguna manera nos estamos inclinando hacia la otra. Ahora, si tuviéramos muchos medios de comunicación haciendo cobertura informativa de esto, de todo lo que acontece, pues la audiencia tiene el poder de seleccionar cuáles son los contenidos. Bueno, Santiago y yo hicimos un episodio del conflicto de Israel-Palestina y nosotros tuvimos que investigar claramente antes de hablar, tuvimos que investigar y entramos en muchos medios y nos quedamos sorprendidos porque un medio del nivel de BBC descubrimos Santiago y yo que es un medio muy inclinado a Israel y que tapaba bastante los homicidios y los genocidios que está sucediendo en Gaza. Entonces, mi pregunta es que uno ya no puede ni confiar en los medios más grandes, como los más importantes y de renombre como BBC, porque uno cuando quiere buscar la verdad busca medios de renombre. Entonces, la gente está actualmente como en una nube de no sabe, en un limbo de en quién confiar verdaderamente. Voy a BBC, pero BBC es pro Israel. Voy a Fox Sports, pero Fox es republicano. O voy a CNN, que es demócrata. ¿Quién me va a decir la verdad? Sí. Entonces, siento que las personas están en un limbo, en una nube de a qué medio voy a ir, a quién voy a creer. Sí, es una tarea porque se le está colocando a las audiencias la tarea de la búsqueda de información para tener una opinión mucho más informada. Y la obligación de contrastar, juro, sí o sí. Totalmente. Pero fíjate, por ejemplo, el caso de la Deutsche Welle, que es un medio de comunicación que tiene algunas similitudes con la BBC porque tiene unas subvenciones por parte del Estado. Pero en el caso de la Deutsche Welle, que es un medio de comunicación alemán, hay una cobertura informativa, digamos que apropiada del conflicto, poniendo atención a lo que está ocurriendo desde el punto de vista humanitario. Entonces, reitero la idea, lo importante, digamos que no es grave que un medio de comunicación tenga una línea editorial. Finalmente, todos los medios de comunicación tienen una línea editorial definida. Puede haber medios de comunicación de derecha, puede haber medios de comunicación de izquierda, puede haber medios de comunicación que tengan una corriente pro-musulmán o una corriente pro-judía. Ese no es el problema. El problema es que se permita la diversidad, la amplitud total para que la gente pueda tomar sus propias decisiones. Muy probablemente, si una persona es, por ejemplo, de religión judía, pues va a consumir medios de comunicación que vaya cónsonos con su religión y con su ideología. ¿Ok? Pero si quiere indagar un poco más, pues se irá hacia otros medios de comunicación. Eso es natural. Claro. Bueno, por cierto que hablando de izquierda y de derecha, que bueno, es lógico que teniendo sistemas políticos de diferentes ideologías en todo el mundo, los medios de comunicación o se van para un lado o se van para otro. Justamente en el episodio de Gaza y Palestina, me acuerdo que habíamos mencionado que hay una página que se llama Ground, que lo que te hace es que te selecciona todas las noticias de todos los medios de comunicación y te pone el balance entre izquierda, centro y derecha.
Y bueno, a nosotros nos han enseñado como estudiantes bueno, si uno se quiere dedicar al periodismo, que el periodista tiene que ser imparcial, que ese es el deber. Entonces, ¿usted considera que esto debe ser así o que de vez en cuando el periodista debe mostrar algún sesgo bueno, siempre con la finalidad de decir la verdad, evidentemente? Sí, mira, ajá, ya el canadiense Marshall McLuhan lo hablaba cuando él decía el medio es el mensaje, ¿no? El medio, cuando él decía el medio es el mensaje, es que finalmente la verdad es transmitida a través de los medios de comunicación y los medios de comunicación tienen una línea editorial, pero además los periodistas tienen sus propias creencias, porque no son robots, ¿no? Los periodistas tienen algunas creencias y por más imparcial que sea el periodista, pues sus puntos de vista personales van a quedar plasmados en el momento que hace su nota informativa. O sea, eso es evidente. Si, por ejemplo, hay un periodista que tiene una tendencia pro oficialista o pro opositora, pues muy probablemente en su texto lo va a manejar de una forma tal que va a hacer que lo más importante vaya acorde con su propio pensamiento. ¿Qué es lo que ocurre? Efectivamente, el periodista debe tratar de buscar la imparcialidad. Pero hay que tomar en cuenta que los periodistas no son robots. Claro. Los periodistas son seres humanos que tienen un pensamiento y un análisis propio sobre las circunstancias. Y los medios de comunicación también tienen unas líneas editoriales que generalmente cuando el medio de comunicación es privada, cuando el medio de comunicación es privado, la línea editorial está marcada por el propio dueño del medio de comunicación, que tiene unos intereses también muy específicos y unas creencias doctrinarias muy específicas. Entonces, eso no, digamos que no es nada anormal, forma parte de la naturaleza de los medios. ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo negativo? Lo negativo es lo contrario. Cuando existen pocos medios, por ejemplo, en manos del Estado. ¿Ok? Ahí no hay una forma de contrastar. Que haya muchos medios con muchos empresarios que inviertan en medios de comunicación con una diversidad de puntos de vista sería perfecto. Y que haya medios de comunicación que traten de colocarse más al centro posible, pues también es positivo. Pero en todo caso, las audiencias son las que tienen la palabra. ¿Qué medios de comunicación quieren consumir? ¿Qué medios de comunicación le parecen más imparcial? Que se están ajustando más a la verdad. Es la audiencia la que debe tener la posición de seleccionar. Y en la medida que se seleccione más a un medio de comunicación, pues evidentemente le irá mejor desde el punto de vista monetario de los negocios. Claro. Y podrá pagar por invertir en que sus periodistas sean bien pagados y que haya información de mejor calidad. Bueno, yo no tengo más preguntas. Yo siento que está muy claro todo. Yo siento que está muy claro todo. ¿Cuánto llevamos ya, Santi? No sé la verdad, pero bueno, ya para ir finalizando, le quería hacer una pregunta ya de último. ¿Qué le dice usted a la nueva generación de jóvenes que quieren ser periodistas o incluso que se quieren dedicar a la política, ¿no? En cualquier gobierno, sea izquierda o derecha, ¿qué le dice usted a esas nuevas generaciones? Mira, hay un dicho por allí que dicen que la política es algo tan serio que no hay que dejárselo exclusivamente a los políticos. O sea, es algo tan importante que no hay que dejárselo solo a los políticos. Es decir, la política, más allá que es una ciencia, debería ser una práctica ciudadana. Porque todos los ciudadanos somos socios de algo que se llama un Estado, un país. La riqueza la generan los ciudadanos con su trabajo diario. Cuando un gobierno hace el gasto público, lo hace con la riqueza que generan sus ciudadanos. La noción de mandatario es porque quien ejerce un cargo público, por ejemplo, un cargo de presidente, tiene un mandato de parte del pueblo. Es decir, es al revés. Es el pueblo, es el soberano, el que debe tener un mandato sobre el presidente y no el presidente hacer lo que quiere con el pueblo. ¿Ok? Entonces, la política nos interesa a todos. Y es como cuando el ejercicio de nuestros derechos, cuando somos, por ejemplo, dueños de un inmueble. Somos dueños de un inmueble, todos queremos tener nuestro edificio súper arreglado, pero nadie quiere estar en la junta de condominio. Y es la junta de condominio los que ni siquiera van a las reuniones de condominio para opinar o aportar.
bueno, tiene que haber un nivel de conciencia importante que es necesario, si queremos tener un mejor país, es necesario que nos relacionemos más con las cosas que ocurren en el país para de alguna manera dar nuestro aporte para que la situación mejore. Lo otro es desde el punto de vista del periodismo. En Venezuela la situación es complicada para los periodistas, pero yo creo que está lleno de grandes retos y de grandes posibilidades. El periodismo venezolano debe entrar en una fase de reconstrucción. Debe entrar en una fase de reconstrucción. Debemos tratar de estimular de nuevo a las generaciones, y sé que es muy complicado en las actuales circunstancias, porque comiencen a formarse para el periodismo, para el ejercicio de un periodismo consciente, no un periodismo militante y doctrinario, sino un periodismo comprometido con la verdad. La situación política hace que esto sea complicado, pero por encima de esto debe prevalecer la conciencia del joven venezolano de la necesidad de tener medios de comunicación que informen más y que informen mejor y que estén adaptados a las nuevas tecnologías. Y creo que también sobre todo tolerar las ideas, ¿no? Tolerar las ideas si hay una persona piensa distinto a ti, cónchale. Es que justamente con la democracia, como dijo el profe más temprano, justamente con la democracia se da lugar al pluralismo político y entonces la sociedad empieza a salir adelante. Mira, ¿no? la divergencia abre unos campos extraordinarios al conocimiento. Es decir, cuando un científico está detrás de un proyecto de investigación, necesita oír muchísimas opiniones relacionadas a esa investigación si todos opinan como él y todos tienen el mismo conocimiento con él, esa investigación no va a avanzar nunca. Claro. Y además necesita equivocarse muchas veces para poder llegar finalmente a donde quiere llegar. La divergencia y el pluralismo abren unas experiencias magníficas. La gente tiene que tener ideas contrapuestas. Sí. Las democracias se enriquecen cuando se expresan las ideas contrapuestas. Es que en el día a día uno necesita un grupo de amigos, necesita familia que opinen diferente a uno. Yo siento que gracias a eso es que uno aprende y uno crece, ¿no? Totalmente. O sea, bueno. No sé si tienes otra pregunta, Santi. No, listo. O sea, bueno. Me quedé súper satisfecho con súper interesante esta charla. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por vernos. Somos Polihistóricos. Santiago Moreno, ¿puedes decir tus redes sociales? Santiago Moreno Pérez. Y a mí me pueden seguir como José.Romero y 3 pisos abajo. Muchísimas gracias al profe. Al profesor Regesteis, @Regesteis en sus redes sociales. Bueno, profe, le damos un sticker, por cierto, también de Polihistóricos. Vale, gracias José Gregorio y Santiago. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Vale, gracias, que estén bien. Bueno, profe. Gracias.